Estamos, hermanos, ya en el Viernes Santo. Hacemos nuestra reflexión diaria de este tiempo de la Semana Santa, este especial que estamos teniendo en Metanoia sobre la Semana Santa, con estas reflexiones que nos puedan dar alguna luz para cada uno de nosotros, ya sea que vayamos al templo, pues estas luces nos pueden ayudar a vivir mejor la liturgia, y si no vamos al templo, pues estas reflexiones nos pueden ayudarnos a quedarnos con esta luz al menos. Se trata pues de que sea siempre un auxilio, una ayuda a todas estas reflexiones. Los invito a que nos pongamos en las manos de Dios en este Viernes Santo para considerar pues alguna clave de la liturgia de la palabra, de la extensa liturgia de la palabra de este viernes. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que por amor a mí mueres en la cruz del Calvario, que has tomado la iniciativa para entregarte, para morir por amor a nosotros. Mira también el sufrimiento de tantos y tantas en el mundo, que sufren también la cruz de la enfermedad, la cruz del desconsuelo, la cruz de la soledad, la cruz de la tristeza, de la marginación. Y concede a nosotros, cristianos, que hoy contemplamos el misterio de tu muerte, de tu pasión, también ser solidarios con aquellos que sufren. Ilumina nuestras mentes en este momento para que lleguemos también a descubrir lo que quieres indicarnos en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, en este Viernes Santo, la liturgia de la palabra nos coloca a nuestra consideración el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, en sus versículos que van del 13 en adelante hasta el final, y también parte del capítulo 53 de la misma profecía de Isaías. El texto de esta primera lectura que hoy leemos en la liturgia de la palabra de este viernes de la Pasión del Señor dice así: He aquí, mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Esto es parte del texto de la primera lectura que hoy se va a leer en este Viernes Santo. Es el cántico del siervo de Yahvé, un personaje que en un primer momento se revela como misterioso y que de alguna manera se refería, según los estudiosos, a los sufrimientos del pueblo de Israel en un primer momento. Pero luego, tanto los evangelistas como también los cristianos de los primeros siglos vieron en este cántico del siervo de Yahvé a Jesucristo mismo. Jesucristo que se entrega. Este es el siervo que va a prosperar. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se va a quedar en la muerte, va a resucitar. Pero antes de ello, va a afrontar el sufrimiento, va a afrontar la noche oscura, va a afrontar
la traición, la injusticia, y es lo que hoy contemplamos en el Viernes Santo. Será engrandecido y exaltado, dice el texto, porque la muerte no tendrá la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra, la injusticia no tiene la última palabra. Esto es lo que muchas veces algunos, sobre todo ateos, no entienden, no comprenden. Si hay sufrimiento en el mundo, llegan a decir, no puede existir Dios, pero no comprenden que el sufrimiento nos da de alguna manera más pie para creer en Dios. Porque si existe el sufrimiento, pues existe también de algún modo Dios, porque es el único que le puede dar sentido. De lo contrario es absurdo que exista. Y sin embargo, de hecho existe el sufrimiento. Por más que el ser humano busque erradicarlo, siempre el sufrimiento va a estar a las puertas, tocando a la casa de la existencia humana. Es el sufrimiento, como dimensión humana, el que se hace presente en la historia de cada ser humano, de cualquier raza, de cualquier condición. Siempre será así, porque el sufrimiento no es un añadido, es parte esencial también de nuestro ser. Por eso, sin Cristo, sin Dios, este sería absurdo, no tendría ningún tipo de valor ni de sentido. Y por eso es que la lectura de Isaías capítulo 52 comienza así. Él será engrandecido, será exaltado, será puesto en alto. Está en verbo de futuro para indicarnos que el sufrimiento ya trae la semilla, de alguna manera, de la exaltación. Y Jesús será exaltado en la resurrección, pero antes tendrá la exaltación en la cruz del Calvario. Muchos se horrorizaron al verlo. Claro, la entrega de Cristo horroriza a un mundo actual que considera que el bien, que la felicidad, que el amor es pasarla bien, es tener siempre el placer de vivir, es tener siempre todo bajo control, en donde el sufrimiento no existe, en donde el sufrimiento es erradicado de un modo o de otro. Con una mentalidad así, pues es muy difícil no horrorizarse ante la entrega de Jesucristo. Esta es la sociedad de hoy, una sociedad que se horroriza, pero no es solo de hoy, sino de siempre, porque el ser humano se horroriza del auténtico amor, se horroriza de la verdad auténtica, prefiere estar en la mentira, prefiere estar en el falso amor, se horroriza del verdadero amor, se horroriza de la verdadera entrega, se horroriza del sacrificio auténtico, porque no lo considera como un valor, lo considera como una desgracia, el sacrificio, la entrega, la exigencia por amor. El mundo no lo considera como algo bello y por eso se horroriza. Se horroriza de la paciencia, se horroriza también de la verdad, hemos dicho, porque el mundo quiere vivir de la mentira, prefiere la falsedad, porque prefiere estar a su gusto. Aunque ese gusto a la larga no le construya, aunque ese placer a la larga no le edifica, el mundo prefiere mejor eso a seguir contemplando y también nutriéndose del sacrificio redentor de Cristo. En parte a eso se refiere esto que nos transmite la profecía de Isaías. Muchos se horrorizaron, dice el texto de Isaías, al verlo, porque estaba desfigurado su semblante. No tenía ya aspecto de hombre, porque la entrega de Jesucristo fue total. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. No todo está perdido. Ante la muerte de Jesucristo, ante la pasión, ante el rechazo que hoy contemplamos de Jesucristo en este Viernes Santo, no todo está perdido. Algunos se han llenado de asombro, se admiran pero en un sentido positivo, se asombran cuán grande es el amor de Dios. Ante Él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. El poder político. Los reyes representan el poder político. Aquellos que guardan poder en este mundo, que ostentan poder. Ante este acontecimiento de la pasión de Jesucristo, el poder humano cierra la boca. Por eso dice el texto, ante Él los reyes cerrarán la boca.
porque el poder humano queda muy limitado. No tiene nada que decir, no tiene mucho que decir, porque el poder de Cristo se granjea a través de la entrega, a través del sacrificio, a través de un amor que libera a los demás de modo verdadero. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado?, se pregunta el profeta. ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. Esta pasión que ahora consideramos en este Viernes Santo que sufre Jesucristo, esta muerte que sufre Jesucristo, parece la debilidad de Dios. Pero como nos dice el apóstol Pablo, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es infinitamente más fuerte que la fuerza de los hombres. Esta es la debilidad por la cual somos salvados. Esta es la debilidad que rompe y hace añicos la fuerza soberbia del príncipe de este mundo, que quería someter a la fuerza. No, Cristo somete, o más bien guía a través de la entrega débil. No tenía gracia ni belleza, efectivamente. Esta entrega, este tipo de amor sublime, de oblación, no tiene gracia ni belleza para un mundo lleno de egoísmo, lleno de soberbia, lleno de enfoque en sí mismo. Cuando esos son los valores que pregonan en nuestra sociedad, es muy difícil entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es muy difícil apreciar esto. No vimos en Él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, porque los hombres quieren seguir su egoísmo y edifican templos, tiempos, para poder seguir anclados en su egoísmo. Pero sin embargo, Jesucristo es el varón de dolores, no porque el dolor en sí sea bueno, sino porque de algún modo manifiesta el amor verdadero. Habituado al sufrimiento, dice el texto, como uno de lo cual se aparta la mirada, por las razones que ya hemos dicho. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, es decir, toma en sí. A veces se dice, Dios no me escucha, es que ya me ha escuchado. A veces se dice, Dios se ha olvidado de mí, es que ya me recordó en el día de la pasión, en el Viernes Santo. Es que Dios pareciera que no sufre conmigo, es que ya sufrió en la cruz, ya sufrió en su pasión, en el primer Viernes Santo de la historia. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. El Papa Benedicto XVI decía que Cristo, cuando sufrió y murió y cuando vino a este mundo, no vino a quitar el sufrimiento, no quitó la muerte. Seguimos sufriendo, seguimos muriendo, pero sí vino a darle el sentido. Vino a quitar el sinsentido de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra muerte. Vino a quitar el absurdo de todo ello. Y eso es lo que ha hecho. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. Es decir, no hay amor más grande que el que da la vida, que el que es capaz de sufrir. Esto la lógica humana, el mundo actual no lo entiende. Ya un pensador, un teólogo de la Edad Media decía esto. Decía que si bien es cierto, es grande el hacer el bien a la persona amada, todavía podríamos decir que es más grande el poder ser capaz de sufrir por la persona amada. Y esto es lo que contemplamos en Jesucristo. Él es capaz no solamente de hacernos el bien, sino de sufrir el mal para que nosotros lleguemos a experimentar el bien más sublime en nuestras vidas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas, por sus heridas, hemos sido curados, nos dice el texto. En este Viernes Santo, pues, contemplamos el misterio de la entrega de Jesucristo, de su pasión, y con él también hemos de considerar el sufrimiento de tantos y tantas en nuestro mundo, pero no solo para contemplarlo, no solo para quedarnos en una consideración de quejumbre interior, sino para también poder nosotros
hacer algo por esas personas, algo concreto, algo muy específico, y para ayudar a ese Cristo también a acompañar. Y para acompañar a ese Cristo que sufre en la cruz de la soledad, en la cruz de la enfermedad, en la cruz de la marginación, en la cruz de la injusticia, en la cruz del olvido, en la cruz del desprecio, en la cruz de la falta de oportunidades, tantos y tantas que sufren su propia pasión, su propio Viernes Santo, al cual nosotros estamos invitados a consolar. Que Dios nos ayude a ello.